Buenas tardes, bendiciones. Es un gusto podernos dirigir otra vez a esta tan distinguida audiencia que escucha la palabra de Dios, deseándole pues que este año 2023, que ya llevamos 3 días, sea año de bendición, sea un año de despertar espiritual, sea un año donde usted tenga mayor compromiso con el Señor, sabiendo que cada año que pasa es un año menos de vida y es un año donde nos acercamos más a la venida de Él, la segunda venida de Él. Sabemos que eso es una realidad y que Él va a venir, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Entonces nosotros tenemos que estar listos. Bueno, hoy pues he sido la afortunada por comenzar con la primera prédica de este año. Estoy aquí con un tema muy importante para este tiempo que se llama la importancia del ayuno. Sabemos que el ayuno es un tiempo donde nos abstenemos de alimentos con un propósito, con el propósito de acercarnos al Señor, de que seamos limpios, liberados, sanados, porque usted sabe y yo sabemos que hemos venido arrastrando mucha maldición generacional de nuestros antepasados. Recordemos que nosotros, la palabra de Dios dice, el Señor, el Padre dijo pues que Él visita la maldad de los padres a los hijos hasta la 4ª generación, pero bendice hasta 1000 generaciones. O sea, Él es muy generoso, más que ser un Padre justiciero, castigador. Es un Padre bueno, lleno de amor, de bondad. Entonces, nosotros tenemos que contar que de 4 generaciones hacia atrás, nosotros venimos heredando. A ver, tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, padre. 4 generaciones. Esas generaciones han venido arrastrando maldiciones por el desconocimiento de la palabra, por tradiciones, muchas cosas. Y esas maldiciones nos han afectado a nosotros. Por eso, nosotros cuando venimos a Cristo, como dice la palabra, sabemos que somos nuevas criaturas, que todo lo viejo pasó. Entonces, y que ahora pues nosotros necesitamos ser limpiados, sanados, liberados. Y una de las armas que el Señor nos dejó es el ayuno. El ayuno es un arma poderosa para ser libres, para ser sanos, para ser restaurados. Es como le digo, una de las armas. Sabe que tenemos las armas, la palabra de Dios, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo Jesús y el ayuno. Son armas poderosas porque dice el Señor en su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, nuestras armas son espirituales. Por eso tenemos que conocerlas, saber para qué sirven, cómo las debemos usar para tener una vida de éxito en este pasar por este mundo. Sabemos que nosotros somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Y que aquí somos solamente por un tiempo. ¿Por qué ayunamos? Porque es un arma espiritual. Sabemos que hay muchas clases de ayunos, pero yo lo voy a dividir en 2 grupos grandes, que es el terapéutico y el espiritual. El terapéutico lo usan los médicos. ¿Sabía usted que la gente, aún que no conoce de Cristo, después de este tiempo de Navidad, Año Nuevo, comelonas, cenas, agasajos, dice que hay clínicas, no sé si aquí habrá en nuestro país, no lo he averiguado, pero sí sé que en Estados Unidos hay clínicas solo para ayunar. La gente va, paga, se interna 3, 4, 5 días y bajo la supervisión de profesionales, de médicos, deja de comer para desintoxicar el cuerpo,
que se ha metido tanta comida, tanta bebida, tanto revuelto. Usted sabe que ahora estamos comiendo la sal revuelta con el azúcar, la fruta con la comida, y esa es la causa de muchas enfermedades. Entonces hay clínicas que se han dedicado a eso y han dado muy buen resultado. Ese es el ayuno terapéutico. Nosotros ahora conocemos del ayuno espiritual, el ayuno que está escrito en la palabra de Dios, que es muy importante, inclusive es para nuestra sanidad en muchas enfermedades. Hay muchos testimonios de mucha gente que se ha sanado a través de un ayuno prolongado, cuando ha sido dirigido por el Señor y ha obedecido. La verdad que nuestra carne, a nuestra antigua naturaleza que está acostumbrada a comer más de 3 veces, le cuesta, sí, le cuesta. El enemigo nos pone en la cabeza que nos vamos a morir de hambre, que por aquí, pero no es así. Es algo muy bueno. Entonces vamos a hablar hoy del ayuno espiritual. Sabemos que, ya dijimos pues, que sirve para romper ataduras, maldiciones. Porque, como dijo Jesús en Mateo 17:21, Mateo 17:21 dice que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, ¿no? Y como Él, el maestro por excelencia, es de lo que primero hacía y después enseñaba, dice la palabra que Jesús ya había ayunado 40 días. En Mateo 4:4 dice así. Si no digo, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Dice, lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Mire, si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo la necesidad de ayunar para poder comenzar su ministerio, peor nosotros. Por eso dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Y Él tenía nuestra naturaleza. Tenía la naturaleza pecaminosa, la naturaleza débil, la naturaleza carnal que tenemos nosotros. Por eso era necesario que Él quebrantara esa naturaleza para poder obedecer la voz del Padre y cumplir el propósito por el cual había venido a la tierra. Y dice que fue llevado por el Espíritu. Mire que hay estos ayunos especiales. ¿Sabe cuál es un ayuno especial? Aquel que el Espíritu lo lleva, aquel que le dice, ayuna. ¡Qué belleza! No es que yo decido ayunar. Hay, y debemos hacerlo por decisión propia. Pero hermoso es cuando el Señor te le diga, el Espíritu le diga, necesito que ayunes. Te invito a ayunar. Es un ayuno glorioso. Y dice que Él tuvo hambre, ¿no? Y sabemos que en este tiempo Jesús fue muy tentado. Fue tentado en la identidad, en su necesidad física y en el poder. 3 áreas donde los seres humanos somos débiles. La necesidad física, el hambre, el sueño, ahí somos débiles. La necesidad de identidad, si eres hijo de Dios. Hay mucha gente en el mundo cristiano. Me enteré recién de una hermana que yo la vi desde muy niña ir a la iglesia, tenía un buen ministerio, muy usada por Dios, pero se dejó convencer de una discípula mucho menor que ella en años de conocimiento. Y ya están las dos en el mundo, pecando y haciendo de todo. ¿Qué pasó? Esta chica nunca tuvo raíces. Nunca no tuvo cimiento, sino que fue, como dice la palabra, fue como la semillita que cayó a la orilla del camino y rápido se secó, no soportó. Entonces, el ayuno, nosotros sabemos lo que le pasó a Jesús, ¿no? Jesús también
fue tentado en su identidad, si eres hijo de Dios, porque el diablo siempre nos está queriendo susurrar al oído que no somos hijos de Dios, que nuestro Padre no es Dios y que por eso Él puede hacer lo que quiere con nosotros. Pero debemos tener la seguridad que nuestro Padre es el Rey de Reyes, es el Todopoderoso, es el Creador. Cuando usted tenga esa certeza, entonces usted va a no hacerle caso a muchas tentaciones del enemigo. Y la última necesidad donde fue tentado en su propósito, porque le dijo, todo esto te dice la palabra que se subió al pináculo del templo, en la parte más alta, y le mostró los reinos de este mundo. ¿Y sabe qué le dijo? Todo esto te doy, porque esto es mío. Entonces el diablo es el dueño de los reinos de este mundo. Viene que tenemos que tener ojo ahí, ¿no? Y le dijo, todo esto te doy si me adoras. Quería robarse la adoración, quería robarse la gloria. Jesús lo reprendió y le dijo al Señor, solo adorarás. Entonces, porque era un tiempo de estar sola con Dios. Por eso el ayuno es para apartarnos, para estar a solas con el Señor. Por eso es lo mejor. Un ayuno bien hecho es un ayuno donde usted puede no salir, no trabajar, para que usted esté en conexión con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver. Sabemos que hay muchas clases de ayuno, ¿no? Hay ayunos parciales, hay ayunos semiparciales, hay ayunos completos. Por ejemplo, el ayuno parcial puede ser de una comida. Usted ayuna para comenzar, ¿no? Para que su cuerpo se vaya acostumbrando. Puede dejar de comer una comida y dice, estoy haciendo un ayuno, estoy comenzando. Un ayuno más serio es un ayuno que ya de 2 comidas, solo come una vez al día. Eso le hace bien a su cuerpo y a su espíritu. Ayuno total, no comer. El tiempo puede ser 1 día, 2 días, 3 días, pero todos esos ayunos tienen una enseñanza, tienen un significado espiritual. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando venimos a ayunar? Con humildad y sinceridad. No creernos que somos mejores que los otros porque ayunamos, que somos más santos, o querer a través del ayuno pedirle a Dios algo que no está en su palabra. El ayuno no es para quebrantar la mano de Dios, no es para que Él nos vea todos lánguidos, con hambre, pajeditos, y diga, bueno, pobrecitos mis hijitos, ya les voy a responder, que me da pena de verlos con sus ojitos ahí lánguidos. No, así no obra el Señor. Él no es así. Él es un Padre justo. Y dice que el ayuno es para que nuestra vida sea limpiada, para que Él nos muestre a través del Espíritu Santo dónde están las fallas, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, en el tiempo de ayuno es un tiempo de abrirnos al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me examines. Así como decía David, examíname. Mírame, Señor. ¿Cuáles son los estorbos? ¿Por qué no consigo las cosas? ¿Por qué no tengo hambre de leer la palabra? ¿Por qué no me dejo llevar por las cosas del mundo? ¿Por qué soy tan débil? Entonces el Espíritu Santo le va a ir hablando y usted va a irse fortaleciendo. Sus áreas débiles van a ser muy fortalecidas. Vamos a ver una parte de la Biblia en Lucas 18, del 11 al 12. Aquí vamos a ver cómo los fariseos, recordemos que los fariseos ayunaban. ¿Y sabe cómo ayunaban ellos? Ellos ayunaban todas las semanas, 2 veces por semana. Vamos a ver. Aquí la palabra dice que 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Era un hombre lo peor, dice. El fariseo de pie, parado, apartado de los demás,
hizo la siguiente oración. Muy parado, yo no me puedo contaminar con esos mundanos que no ayunan, que no oran. Yo soy diferente, peor con ese publicano mentiroso, yo no soy así. Y dice que le decía el publicano, el fariseo hacía esta oración: te agradezco, Dios, porque yo no soy como los otros, tramposo, pecador, adúlteros. Para nada soy como este cobrador de impuestos, como este que está a mi lado. Ahí comenzó: ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo cuando oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. A su casa, los dos volvieron a su casa, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Este fariseo fue, ya le digo, ayunaba más que el otro, sabía más de la Torá, de la palabra que el otro, pero él siempre se creyó mejor que los demás. Los fariseos eran una secta de personas orgullosas. ¿Y sabe cómo los tildó Jesús? Hipócritas. Hipócritas. Y el publicano era un pecador terrible, pero él estaba en una actitud de humildad. Decía: Señor, no soy digno, no, me siento lo peor. Pero dice la palabra que el que se exaltó no salió justificado, el otro. Entonces, para entrar en un ayuno, nosotros primero tenemos que prepararnos, orar y siempre recordar esta palabra: Señor, ayúdame, dame fuerzas, libértame, y no señalar con el dedo a ninguno, porque si no, estaríamos haciendo el ayuno de los fariseos, y ese ayuno dice que el Señor lo reprueba. El ayuno es un recurso poderoso cuando se lo hace correctamente, con humildad, con corazón sencillo y con el deseo de que el Espíritu Santo haga una obra nueva en nosotros. Vamos a ver algunos personajes de la Biblia que ayunaron. Mire, Antiguo Testamento, Moisés. Antes que Jesús, él dice que también ayunó 40 días y 40 noches. Y si usted lee la palabra, dice que 2 veces lo hizo Moisés, porque Dios lo llamó al monte Sinaí, y allí, para poder tener contacto con el Padre, con el Todopoderoso, un pecador tuvo que ayunar 40 días para recibir las tablas de la ley. No fue fácil para Moisés. Dice la palabra que cuando Moisés regresó al pueblo, el rostro de Moisés brillaba, que tuvo que ponerse un manto, un velo, para que la gente lo pueda ver. Era tanta la gloria donde él había estado, que trajo parte de esa gloria. Pero dice la palabra que en esa vez él se dejó llevar de la ira cuando vio que estaban adorando al becerro, y tiró las tablas de la ley y se rompieron. ¿Eso qué le costó? Volver a ayunar 40 días más para ir otra vez a traer las tablas de la ley. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En este tiempo no comió pan ni bebió agua, y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, aquí dice lo que yo le decía, lo voy a leer. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabados con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad y les pidió que se acercaran y habló con ellos. Bueno, y allí les transmitió todo lo que él
en lo que él traía. Otro personaje muy conocido por nosotros fue el rey David. El rey David fue un rey que fue muy le gustó ayunar. Y vamos a ver por qué ayunó el rey David. El rey David pecó, se dejó llevar de la tentación. Pecó con una mujer ajena, adulteró, lo mandó a matar al marido. Y el resultado de ese pecado nació un hijo. Él hizo todo calladamente, pero Dios lo estaba mirando desde los cielos y lo mandó a reprender con el profeta Natán. Cuando David fue confrontado, él se humilló y dijo: es verdad, he pecado contra Dios. Y recibió su castigo, su paga. No fue que ya se arrepintió y no pasó nada, no. Todo pecado tiene consecuencias. Y otra consecuencia de este pecado fue que el niño cuando nació, al poco tiempo se enfermó. Y entonces fue que David ayunó, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole misericordia, porque dice que 7 días no durmió en su cama y ayunó sin descansar, pidiéndole perdón a Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Ese ayuno, en la voluntad de Dios, fue que muere el niño y murió el niño. Entonces hay muchas maneras por qué ayunar. Mire, Moisés ayunó para recibir las tablas de la ley, para tener contacto con el Eterno. David, por su pecado, por su falla. Y igual su hijo murió. También eso estaba en 2 de Samuel 12, del 16 al 18. Ahora vamos a ver, otra persona que ayunó 40 días fue el profeta Elías. Elías también ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y sabe por qué ayunó Elías? Por Israel. No era por él. Era por el pueblo que estaba perdido, por el pueblo que se había ido tras los ídolos, por el pueblo que estaba siendo reprendido por el Padre, por haberse apartado de su camino. Y Elías intercedió, ayudó para que por el pecado del pueblo, no por su pecado. También veamos Daniel. Sabemos que Daniel también fue un gran buscador de Dios. Recuerde que la historia de Daniel fue un joven que fue cautivo, llevado cautivo cuando el pueblo de Israel recibió la reprensión de parte de Dios por haberse alejado de sus caminos, por haber permitido que entre la idolatría, por haber hecho cosas incorrectas, por haber desobedecido la palabra. Por esa causa, dice que el pueblo de Israel, al pueblo de Israel le mandaron profeta tras profeta. Y sabe que ahí estaba Isaías, ahí estaba Jeremías, ahí estaba Ezequiel. Fueron años que el Señor habló a través de los profetas. ¿Y sabe qué? Ellos no creyeron. No creyeron hasta que no vino la invasión de Babilonia. Hasta que no los sacaron, les quitaron todo, destruyeron el templo y se llevaron cautivos a los príncipes, hijos de los príncipes. Se cree que más o menos Daniel llegó a la tierra ajena de cautivo como a los 16 años. Era un jovencito. Inclusive yo vi una película que decía, no sé si que habrá de verdad, eso no lo dice la Biblia, que él estaba ya de novio con una chica de su pueblo. Ya estaban pensando al futuro en casarse. Cuando él fue llevado cautivo, ¿sabe lo primero que le pasó a Daniel? Fue castrado para que se acabó la vida de Daniel, se acabó el matrimonio, se acabó todo. Pero no dice que Daniel renegaba, dice que Daniel buscaba.
dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. O sea, Daniel era un joven con fuertes convicciones, que no le importaba nada ni su situación, sino que él sabía quién era y en quién había creído. Y dice la palabra que a causa de eso fue muy llamado, fue revelado, fue un profeta que revelaba sueños, que Dios le revelaba sueños y visiones, pero también tuvo grandes pruebas. Tuvo la prueba del horno, del pozo de los leones, y allí Dios lo guardó. Tuvo la prueba del horno de fuego por no adorar a los dioses ajenos, y ahí Dios lo guardó. Y viendo la fidelidad de Dios, de Daniel, Dios, el Padre, lo escogió. ¿Para qué? Para avisarle, para que él escriba sobre las cosas, él le demostró lo que iba a suceder ahora, en este tiempo, en los tiempos finales. Dice que Daniel ayunó 21 días para conocer los tiempos, para adquirir sabiduría. Por eso, mire, ¿por qué Moisés ayunó? Por recibir las tablas de la ley. David ayunó porque se ha perdonado sus pecados. Elías por el pecado del pueblo. Y Daniel, para conocer los tiempos, para saber qué debía de hacer. Y a causa de eso, dice la palabra, que el Padre le reveló lo que iba a suceder, creo que 5,000 o 6,000 años después, el tiempo que estamos viviendo, porque es Daniel que habla del anticristo, que es Daniel que habla de la abominación desoladora, es Daniel que habla del sello. Daniel con el libro de Apocalipsis tiene una similitud muy tremenda. ¿Y usted qué cree que estaba haciendo Daniel? Ayunaba, buscaba a Dios y Dios le mostraba. Por eso el ayuno es para eso, es para buscar al Señor. También Nehemías, otro joven que también estaba cautivo en otro lugar, en otro palacio, en el mismo tiempo de Daniel. Y dice que él estaba cautivo y era copero del rey. ¿Sabe qué? ¿Quién era un copero? Una persona de una conducta intachable, porque el copero era la persona que estaba más cerca del rey. Tenía que tener un testimonio, pero muy conocido, porque podían matarlo al rey, envenenarlo, dándole el vino. Por eso cualquiera no era el copero. Y dice que Nehemías sabía quién era él, conocía su identidad, sabía que él no era de ese país, él era un hebreo, él era un israelita, y él siempre preguntaba, ¿cómo está mi pueblo? Y un día recibió una mala noticia. Babilonia lo había destruido, los muros se habían caído, el pueblo estaba desprotegido. Entonces dice que Nehemías decidió ayunar para hallar gracia delante del rey, para que el rey le diera permiso para poder ir a ver qué podía hacer por su pueblo. Mire, no ayunó por su pecado porque él no tenía. Él ayunaba por su pueblo, amaba a su pueblo. Y dice la palabra pues que el rey lo vio y le dijo, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Estás triste? Y le dijo, sí, rey, mi pueblo está en gran oprobio. ¿Y qué necesitas? Mire, dice que le dio permiso, lo dejó ir, le dio gente y le dio dinero para que vaya. Y un permiso creo que debe haber sido un poquito largo, mínimo 6 meses, para que él vaya a ver qué podía hacer por el pueblo. O sea, el ayuno es un arma tan poderosa para derribar las oposiciones. ¿Usted cree que si Nehemías no hubiera ayunado, el rey le iba a decir eso? No, por eso son ayunos, y el ayuno es la arma espiritual. Y él dice que pudo reconstruir los muros del templo. También conocemos de la vida de Esther, otra joven judía
que también salió al exilio, ella estaba en Susa con su tío Mardoqueo, huyendo de la invasión de Babilonia. Y allí fue donde ella fue escogida para ser la mujer del rey, porque su esposa, la reina Vasti, había desobedecido. Y ella fue escogida, pero las leyes del reino son muy diferentes ahora y mucho más antes. Ella no vivía con él en el mismo palacio, ella vivía en otro palacio. Y para poder hablar con su esposo, ella tenía que pedir audiencia. No podía decir, bueno, marido, haz esto. No. Las cosas no eran así. Y dice que su tío Mardoqueo se enteró de que el malvado Amán tenía ya todo listo, el decreto y todo para matar, para acabar con el pueblo judío. Y Mardoqueo ayunaba y oraba y le dijo, tú puedes hacerlo, porque tú no llegaste a este palacio por ser la más linda, tú no llegaste a este reinado por ti, fue con un propósito. Recordemos que las cosas que nosotros vivimos es con propósito. Y eso se lo recordó Mardoqueo a Esther, porque ella tenía miedo. Dice que ella dijo, no puedo hablar con el rey. Hace 30 días no me ha llamado y yo no puedo bajarme del palacio, ir y llamarlo. Entonces Mardoqueo le dijo, tú puedes hacer algo. Y se acordó de un arma poderosa, el ayuno. Y dice que convocó ayuno 3 días. Al tercer día se presentó ante su esposo y no pasó nada. Todos los demonios, todas las oposiciones habían terminado. Y ella pudo lograr que el pueblo judío no sea tocado. Más bien todos los enemigos, los que habían tramado Naamán y todos sus enemigos, terminaron en la horca. ¿Qué nos enseña esto? Que a través del ayuno nosotros podemos hacer tantas cosas. Mire, cómo ella pudo descubrir al malvado Naamán. Pudo eliminarlo. Y nosotros, porque desconocemos, porque tenemos temor, porque nos hemos dejado llevar de cosas que dicen que ahora ya no se ayuna, que antes se ayunaban. Esta es un arma poderosa que nosotros tenemos que seguirla usando. Y por último, Jesús, en el Nuevo Testamento, ya dijimos que Él fue llevado por el Espíritu Santo para ayunar 40 días para poder comenzar su ministerio. Y por último, la iglesia primitiva. La iglesia, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento no había iglesia, había pueblo de Dios. Pero el Señor llamaba al pueblo, el Señor lo congregaba al pueblo. El pueblo tenía sus obligaciones. Después que vino Jesús y se instauró el nuevo pacto, ya no había solamente pueblo, sino se estableció la iglesia. La iglesia primitiva, la primera iglesia. ¿Sabe cómo fue esa iglesia? Apostólica. ¿Por qué? Porque estaba gobernada, guiada por apóstoles, por los discípulos que fueron de Jesús y que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron transformados y fueron levantados como apóstoles. La primera iglesia primitiva fue la iglesia que dependía del Espíritu Santo. Y para depender del Espíritu Santo hay que buscarlo en ayuno y oración. Y dice la palabra que ellos fueron llenos. No dice si en el aposento alto los 120 que fueron llenos por el poder del Espíritu Santo estaban ayunando. No dice. No podemos decir cosas que no dice. Pero ellos estuvieron, mire, fueron 500 los que entraron al aposento alto cuando Jesús le dijo, no se vayan, vengan hasta que no sean investidos del poder, del fuego de Dios. Y dice que la gente fue desertando. Ay, ya pasó mucho tiempo, ya estoy cansado, no, esto no funciona, mejor estoy por acá. Y se fueron yendo, quedaron 120.
Esos 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo, milagros extraordinarios y levantaron la primera iglesia. Por eso ellos, dice que todo tenían en común. Se veían unos milagros tan grandes. ¿Saben por qué? Porque ellos ayunaban y oraban. Y no hacían nada si el Espíritu Santo no les enseñaba. Se enseñaron a depender del Espíritu Santo. Cuando ellos iban a escoger a alguien para enviarlo al ministerio, dice la palabra que ellos primero ayunaban y era el Espíritu Santo el que les decía, envíen a él o envíen a él para el ministerio. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué la iglesia ahorita está tan fría, tibia, tirando a nada? Porque la gente no busca de Dios. Le tiene miedo al ayuno. Es más, hay muchas iglesias que ni siquiera ya lo nombran. ¿Y sabe qué dicen? Que el que ayuna es religioso. Esa es la peor mentira y el engaño del diablo de este tiempo. Que todo lo malo que Dios lo ha prohibido, ahora lo llaman religioso. A mí no me interesa lo que digan. Lo que está escrito en la palabra es. Y dice que para Pablo también fue un hombre que comenzó su vida cristiana con un ayuno de 3 días. Tuvo el encuentro con Jesús. Jesús lo primero que le dijo, la persona que lo iba a liderar, que era un hombre muy sencillo, no era un apóstol, no era un ministro, era un hombre muy sencillo y él tenía miedo. Pero Dios le habló, Jesús le habló y le dijo, no temas, Ananías, no temas, ya le he enseñado lo que le cuesta sufrir. Y dice que Pablo ayunó 3 días para que se le caigan las escamas de los ojos. O sea, se caiga todo lo carnal, todo lo que él había aprendido, porque él era un hombre muy educado, muy preparado. Él se sabía, era un líder de los fariseos. Por eso el Señor tuvo que curarlo del caballo, tuvo que meterlo en un ayuno para que se les caiga toda esa religiosidad y pueda comprender la palabra. Y mire, que no dentro de los 12 discípulos que tuvo Jesús, ninguno lo ha comparado a Pablo. Pablo ha escrito muchos libros. Pedro, Mateo, Juan, pocos. ¿Por qué? Porque Pablo aceptó la reprensión del Señor y comenzó con el ayuno, que esa es para liberación. Bueno, en esta tarde pues también quería decirle que en los ayunos, para que un ayuno sea efectivo, tiene que ir acompañado con oración, con lectura de la palabra y escuchar la voz de Dios. Bueno, hasta aquí llegué, muchas gracias. Espero que la próxima oportunidad pueda seguirle enseñando de este tema muy importante que es el ayuno. Que el Señor lo continúe bendiciendo.